Muy buenas noches, estimados alumnos. Siguiendo la clase de la vez pasada sobre las atribuciones del Departamento de Salud Pública, vamos a revisar esta tarde todas las atribuciones y todas las relaciones que tiene este departamento con el quehacer nacional en materia de salud pública. Eh, Además de las señaladas anteriormente, este departamento tiene atribuciones y deberes con respecto al ambiente, a la vivienda de la población panameña, a los alimentos, al mantenimiento de la salud y la seguridad individual y colectiva, todo lo que es el área de salud ocupacional. En relación con el agua, el ministerio tiene una conexión directa con el IDAN. El Ministerio de Salud provee agua, todo esto que son los acueductos rurales y demás, a poblaciones de menos de 1.500 personas. Y el IDAN directamente a las poblaciones de mayor de esa cantidad de personas. Pero porque acuérdense que el agua tiene que ver directamente con la salud pública. Tenemos relación también con todo lo que son las instalaciones sanitarias, o sea, tanto de sistema de plomería de agua potable como también de agua servida, que esa es una responsabilidad también compartida entre el IDAN y el Ministerio de Salud. Por lo tanto, ustedes ven el desarrollo del saneamiento de la bahía y posteriormente ese saneamiento debe de llegar hasta el área de Chorrera y así sucesivamente. Tenemos una relación también con la basura. Eh, Además de que ella tiene una institución directa que es la autoridad del aseo y también las municipalidades manejan la basura en el interior de la República. También nosotros tenemos relación con todo lo que son las normativas que tienen que ver con no solamente con la recolección de la basura, sino también con el depósito de la basura. Acuérdense todo y la relación también de manera que no llegue a este país basura internacional y demás. Nosotros en un decreto 323 del 71 que dicta las normas de plomería sanitaria, tenemos también que ver con los permisos para los maestros plomeros. Con la municipalidad tenemos una relación directa con la aprobación de planos, inspecciones, instalaciones de acueductos y alcantarillados, normas técnicas, abastecimiento de agua caliente e inspecciones de finales de obra. Eso también tiene que ver el Ministerio de Salud. Y primero en el área central, pero después regionalmente se ha ido descentralizando este quehacer. Tenemos relación con el, los alimentos. Por ejemplo, el Código Sanitario nos señala a nosotros toda la actividad que tiene que ver con los locales comerciales que expenden y controlan alimentos. Entonces, y además preparan productos y sustancias alimenticias y que el Estado le tiene que dar los permisos sanitarios correspondientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver con los permisos que tienen que ver con las lecherías, los hoteles, los restaurantes, las fondas, las refresquerías, las cantinas, las panaderías, los mataderos, los mercados públicos y de servicio de interés sanitario. Entonces nosotros tenemos que ver y estar relacionados con todo eso. Nosotros también tenemos que tener relaciones directas y así lo han visto ustedes a través de la última plaga de todos los insectos
también tenemos que dictar normas y regular en esta materia, por ejemplo, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, Zika, todo lo que tiene que ver con esta, y han nacido hasta leyes que tienen que ver con, por ejemplo, en el área del dengue, todo lo que son las normativas, las sanciones y demás. Tenemos también que revisar todo lo que es baños y piscinas en la República de Panamá, con los lugares de acceso público a el área de diversión y conjuntos vacacionales. También tenemos una relación con los permisos para los cementerios. En el área de higiene industrial queda bajo el control de la Dirección General de Salud, que tiene que ver con todo lo que es, además de la salud ocupacional, todos los edificios, los permisos para los edificios destinados a la industria, las instalaciones sanitarias y de aseo, las maquinarias e instalaciones industriales, los procesos industriales que tienen que ver, por ejemplo, con alimentos, la materia prima y productos elaborados para el consumo humano, la vivienda, los comedores, el aseo y el recreo de los obreros y sus familiares, los servicios médicos preventivos, curativos y de emergencia, el bienestar social de las madres, y también tenemos que ver la seguridad en general, el caso también de explosiones, incendios o cuestiones de tipo fortuito. Entonces, el departamento, junto, por ejemplo, con otras instituciones, con el IDAN, con las municipalidades, la Caja del Seguro Social, coordina y regula estas acciones que también tienen que ver con la salud ocupacional de los obreros. También en materia de asistencia social, el régimen médico social, depende del Ministerio de Salud, el régimen nacional, regional y además local, que tenga que ver con las prestaciones de servicio, las subvenciones, etcétera y demás. Y dan los permisos a las instalaciones, ya sea de asistencia particular, médico-social, laboratorios, laboratorios dentales, clínicas, hospitales. Antes daban hasta para los establecimientos de reposo. Teníamos también algo con relación a los albergues, los asilos, etcétera, que eso ahora está en manos del Ministerio de Desarrollo Social. Junto con la Caja del Seguro Social, también tenemos que ver con la fiscalización de estos lugares. Señala también el código, y como parte de la división y de parte también de este departamento, esto antes recaía en la división de hospitales y hoy en día en la Dirección General de Salud, la uniformidad en las normas que tienen que ver con las reglamentaciones de hospitales, la uniformidad y reglamentación que tiene que ver con las estadísticas en este tipo de instalaciones, y las normas de asistencia de informe, por los famosos protocolos ahora en el día de hoy de los lugares que tienen que ver con la atención médica. También tenemos que ver con el aprovisionamiento y también con los presupuestos que la ley contempla para este tipo de instalaciones públicas. La ley clasifica, desde aquella época de 1947, la ley se clasifica en servicios y hospitales de tipo especializado, que son ahora los hospitales nacionales, como el Hospital Santo Tomás, como el Hospital de la Caja del Seguro Social, los famosos que se conocen como de tercer nivel, que es el que recoge todos los servicios y se dan todos los servicios en dichos hospitales. Se hablaba también en aquella época, de no solamente hospitales de tipo psiquiátrico, también tenga que ver con el cáncer, con traumatología, etcétera.
Te habla también en el código desde 1947 de otra división que es los hospitales regionales. Los hospitales regionales los tenemos en todas las provincias, son los que brindan medicina general, cirugía, facilidades de hospitalización para maternidad, infecto contagioso, servicios de emergencia, consultorios externos, laboratorios, rayos X, necropsias, farmacias, dietéticas, etcétera. Entonces, todas estas réplicas también se hacen en el interior de la República, que son los conocidos como Nicolás Solano, Aquilino Tejera, Rafael Esteves, y así sucesivamente los de Chiriquí, José Domingo de Bobadilla, Rafael Hernández, etcétera, en Boca de Toro también. Entonces, y los últimos son los hospitales locales. Hay centros de salud que tienen que ver con la atención médica, hospitalización, que ven a servicios generales, a servicios de medicina, servicios de cirugía, maternidad, laboratorio, consulta externa, infecto contagioso, etc. Pero eso en centros de salud con cama. Entonces hay una clasificación de hospitales especializados, hospitales regionales y hospitales de tipo local, que son los más chicos en la República. Habla también que la dirección y o sea el Ministerio de Salud también se compromete a realizar, en aquella época se llamaba brigadas, giras médicas a los lugares de difícil acceso. Entonces nosotros hemos visto cómo eso ha ido cambiando. Ahora se realiza a través de organizaciones que son contratadas por el Ministerio de Salud para que realicen este tipo de actividad. Entonces, de asistencia médico-social se clasificaba, había otra clasificación que también era hospitales que se clasificaban como maternidades, cardíacos, contagiosos, enfermedades venéreas. En aquella época muchas de esas cosas han ido desapareciendo y entonces los conocemos ahora con hospitales en la clasificación anterior, hasta había hospitales, instituciones curativas con menos de 25 camas en la época de 1947. Había también en aquella época establecimientos de cura, reposo, convalecencia. Hablaba también el código sanitario y le correspondía también al Ministerio de Salud. En la legislación también habla sobre la atención de personas con algún tipo, en instituciones especiales con algún tipo, lo que se conoce hoy de incapacidades. En aquella época se hablaba de deficiencia, y también en la protección, por ejemplo, a los menores con en toda clase de enfermedades. Entonces, nosotros hemos visto en el desarrollo de la historia de este país, por ejemplo, instituciones como el de Hospital de Niños e instituciones como el IPE, que también brindan asistencia a este personal con algún tipo de discapacidad. El, también le toca a estas áreas, a este departamento, y han sido desarrollados programas que tienen que ver con la niñez, con la infancia, con la higiene escolar, con enfermedades degenerativas, con actividades de prevención. Eso también, esa mecánica también y esa competencia le corresponde también al Ministerio de Salud. Le corresponde también todo lo que es educación, todo lo que es la promoción, la propaganda, los laboratorios, los centros de investigación, las estadísticas.
en el área, en todo el área hay un desarrollo para estadísticas y también en el área hay un desarrollo para tipo de enfermería. Entonces, todo eso es tomado en cuenta y le corresponde y ha sido desarrollado en la actualidad por el Ministerio de Salud a través de los diferentes programas. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos ahora todo lo que es el área de enfermedades crónicas, o sea, cómo ha sido desarrollado y se ha expandido en el funcionamiento y organización el ministerio y por lo tanto la dirección nacional. Y también el propio ministerio, lo estamos viendo en la actualidad. Hay normas también de otro código, el código administrativo, que es de por allá del año de 1917, que nos daba también responsabilidad sobre las boticas, sobre las droguerías, sobre las epidemias. Miren, se hablaba de la epidemia en esa época, sobre la vacunación, sobre la inhumación de cadáveres, sobre los cementerios, sobre las áreas higiénicas de la población y sobre también las personas con algún tipo de enfermedad mental. Entonces, todo eso, nosotros, por ejemplo, en el área de salud mental ahora mismo hay hasta proyectos de ley siendo revisados por la Asamblea Legislativa. Eh, si haces un estudio de tipo legal, no nos podemos quejar. Y cada día más el legislador o el diputado, o el que como se denomina en la Asamblea Nacional, se ha preocupado por legislar sobre esta materia. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en el área de recursos humanos, todas las creaciones de leyes, etcétera, posteriores a el Código de 1947. Entonces es importante saber sobre el mismo. En la vigencia de todo este tipo de actividad con su respaldo legal en el Código Sanitario, nosotros también hemos visto que a lo largo del tiempo ha habido intentos de modificar el Código Sanitario. En algunas partes ha sido modificada, pero la mayoría del texto permanece. Así que la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947 para poder ser modificada un código tiene que tener las 2/3 partes, no solamente la aprobación en primer y segundo debate, también de las 2/3 partes de la Asamblea Legislativa y la firma del presidente de la ratificación del presidente de la República. Pero en la actualidad se mantiene la vigencia del mismo y le ha permitido desarrollarse y desarrollar esta actividad. A lo largo de su creación desde 1947 y se ha mantenido en 1969 y hasta la fecha. Bueno, la administración pública en la República de Panamá, mediante un decreto número 148 de 1979, la administración pública se dividió en sectores. Y uno de los sectores es el ministerio, el área del sector salud, que comprendía en ese momento el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, el Instituto de Acueductos y Alcantarillado, la Autoridad de Aseo en ese momento. Ahora no solamente se han incluido estas áreas, sino también áreas como investigación, áreas como de formación, como la Universidad de Panamá. Y en materia de aseo, por ejemplo, en las ciudades principales, Panamá y Colón, tenemos la autoridad de aseo y las otras en el interior de la República son ejercidas por las distintas municipalidades. Entonces, vamos a ver cada una de estas instituciones. Como lo dije anteriormente, el Ministerio de Salud fue creado mediante la ley número 1 de 15 de enero de 1961.
el de 1969, perdón. ¿Dónde recae su fuerza? Recuerden que su fuerza recae en las acciones de promoción, protección, reparación y rehabilitación. El Ministerio de Salud conduce la política de salud del Estado y tiene una estructura organizativa. Esas mismas palabras de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud están establecidas y normadas en la Constitución Nacional. Recuerden ustedes que lo vimos y lo leímos en el artículo 109. El Ministerio de Salud le corresponde hacer un plan nacional de institución, corresponde coordinar con las instituciones públicas y privadas, le corresponde también la racionalización de los servicios, dice esta ley, no solamente públicos y privados, deberá desarrollar programas y planes nacionales, deberá desarrollar también coordinaciones con otras instituciones como las formadoras, o sea, las universidades, la Universidad de Panamá y otras universidades, como lo hemos visto ahora en el crecimiento. Hay convenios con universidades de tipo privado. Hay convenios también se ha firmado a lo largo de la historia de este ministerio, convenios, por ejemplo, de coordinación. Lo último que se firmó fue comenzando el gobierno actual un convenio de coordinación, Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, antes que llegara la pandemia, y también se han firmado a lo largo de la historia este tipo de convenios con la finalidad de regular e integrar un poco las acciones técnicas a favor de la salud en el país, de su atención, de todo lo que comprende la salud pública en el país. Este decreto de gabinete, señala que el Ministerio de Salud tiene niveles, tiene un nivel superior, que es todo lo que es despachos superiores, secretarías, viceministerios, etcétera. Tiene un nivel de la Dirección General de Salud, que es la que tiene que ver con todo lo normativo, la supervisión y todo lo que tiene que ver con la fiscalización y la asesoría de los niveles ministeriales. Recuerden, como lo dije anteriormente, que ministro de salud puede ser cualquiera, después que tenga 25 años y sepa leer y escribir. También habla la ley de que contempla un nivel regional y que los servicios son integrados por los diferentes órganos o ejecutivos a nivel operacional, como se conoce como las regiones, que son las que van a implementar y a ejecutar los programas de salud del país. Entonces, el ministerio, su nivel superior, es el que va al despacho del ministro de más, es el que va a conducir la política nacional de salud. Un ejemplo, ahora lo que estamos viviendo, que es todas las líneas y directrices que se dictan desde el Ministerio de Salud. Como lo dije anteriormente, este despacho superior está integrado por el ministro, viceministro, secretarías, comisiones y otros organismos. Tiene un nivel de asesoría internacional. El Ministerio de Salud tiene muchos contactos y muchas relaciones y muchas coordinaciones con el nivel internacional, OPS, OMS, todos los organismos. Por ejemplo, con Centroamérica, todo el área de Centroamérica, con Sudamérica, o sea, tiene una buena relación en materia
internacional y directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene organismos permanentes de forma directa, tiene organismos técnicos que corresponden coordinar con otras instituciones, tiene la Dirección General de Salud y tiene las regiones de salud. Y en el decreto número 75, el decreto número 75 de 1969, fue entonces el que crió la estructura orgánica del Ministerio de Salud. Entonces, al que le toque el trabajo del Ministerio de Salud, o sea, va a comparar mis palabras de que les estoy trayendo la historia y el tiempo pasado a la actualidad de que hoy comprende el Ministerio de Salud, que tiene ahora una misión, tiene además una visión, tiene estructuras, tiene una serie de estructuras que han sido adaptadas a los largos del tiempo. El Ministerio de Salud tiene sus funciones que van desde una integración progresiva en todo lo que es materia de salud, actualización de su legislación, control de todas las actividades del sector salud, relaciones en manera con los planos internacionales, todo lo que es propiciar el adiestramiento, capacitación, tiene que ver con adiestrar en programas de salud, tiene que ver con los recursos humanos, también todo el personal. Por curiosidad, ¿cuántos empleados tiene en la Caja del Seguro Social? ¿Cuántos empleados tiene el Ministerio de Salud? Yo creo que por la Caja debe ir ya por 30 y pico mil. Y nosotros de cuidado que debemos estar llegando también a más de 20.000 empleados. Entonces, todos estos niveles deberán coordinar en forma operativa. Este decreto mira todo lo que es funciones, la estructura, los órganos de gobierno, las regiones de salud, el presupuesto, el personal y las disposiciones generales para desarrollar. Por ejemplo, nosotros vemos que el Ministerio de Salud tiene asignaciones especiales para los lugares de difícil acceso. Una persona que va a trabajar en esos lugares tiene una paga, además de su paga, tiene un sobresueldo de más del 40% de su salario. Áreas como Boca del Toro, Darién y San Blas. Bueno, hay muchas áreas que también ya han dejado de ser de difícil acceso y demás. Además de eso, el Ministerio de Salud tiene dos cuerpos. Un cuerpo administrativo que es ahora mismo regido por algunos aspectos de la ley número 9 de 1994 y después la modificación del 2017 que tiene que ver con todo el personal administrativo, carrera administrativa y demás. Y además el otro componente es el componente profesional y técnico que tiene que ver con las leyes especiales de cada uno de los gremios. Este desarrollo comenzó desde anterior a 1980, porque los primeros que tuvieron reglamentación fueron las enfermeras, los laboratoristas y posteriormente fue el grueso desde 1980 hasta esta época donde verdaderamente está el grueso de los distintos gremios que han alcanzado una legislación especial. Otro de los aspectos, como lo dije anteriormente, que tiene que ver con las políticas públicas, porque todo esto tiene que ver con las políticas públicas y con no las políticas partidistas, sino las políticas públicas que deberá desarrollar el Estado en materia de salud. La política es una declaración oficial, una directriz en la cual el ministerio define cuáles son sus planes, sus programas dentro de la institución
en la cual va a desarrollar. Asimismo, reconoce sus decisiones, sus prioridades, sus objetivos, etc. Entonces, hay una política de salud. Las políticas verdaderamente, el Ministerio de Salud, o sea, el Estado panameño, no participó como otros países que participaron en reformas de su estructura de salud. Por ejemplo, los ticos, que los convirtieron en una sola institución, los colombianos también en otra forma, también en el proceso de salud, de desarrollo de la atención de salud, los suramericanos que también se acogieron a reformas increíbles en materia de salud, unas para bien, otras para mal. Panamá no entró en esas clasificaciones de reforma. Porque el concepto de política, además de llevar las directrices que orientan los planos, deben reflejar los objetivos. Las políticas deben ser realistas, no pueden ser contradictorias, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una factibilidad, tiene que estar involucrada en las necesidades de la población de un país, en los programas, y tienen que ser explícitas. Entonces, todas esas corrientes, Panamá, y recuerden ustedes que en la época de 1980 y a finales de 1980 fueron muy convulsivas para la República de Panamá. En la segunda, el segundo módulo, yo señalé que los obstáculos, uno de los obstáculos que tiene la salud es la no gobernabilidad de un país, las crisis que se produzcan en un país. Esas crisis afectan a la salud de la población. Entonces, después de ocurrida la invasión, comienzan a insistir sobre la República de Panamá, que la República de Panamá tenía que hacer sus propias reformas o sus propias políticas de salud. Entonces, ellos comienzan después de 1990 a realizar actividades de estrategias y demás, y a desarrollar una política de salud. Toda política conlleva una elaboración, un análisis, una formulación, una implementación, una ejecución y una evaluación. Entonces, recuerden ustedes que en el periodo 90 al 94 y demás, que comienzan todo el proceso de mecanismos de elecciones, etcétera, en democracia, comienzan a promoverse, y algunas fueron logradas, otras no fueron logradas. Por ejemplo, algunas, recuerden ustedes que fueron privatizadas, como la luz, el teléfono y demás. Gracias a Dios que no lograron privatizar el IDAN. Bueno, el IDAN algún día, que es la Cenicienta, el IDAN algún día habrá que invertir fuertemente, y la población lo está exigiendo cada día más, en todo el sistema de agua potable y todo el sistema de saneamiento. Creo que llegará el momento de que solamente se dedicarán a eso si no llegamos a tiempo en desarrollar verdaderamente esta área. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El proceso de democracia lleva consigo un proceso de elecciones. En ese proceso de elecciones, los partidos políticos, para venderse ante la población, deben hacer programas y planes de desarrollo del quinquenio,
sea cualquier partido político que gane. Por eso es que los partidos políticos comienzan a trabajar en comisiones, etcétera, a través de las diferentes áreas. Bueno, yo voy a trabajar para los puertos, yo voy a trabajar para la energía, yo voy a trabajar para la salud, etcétera, etcétera. Y comienzan a señalar y le venden a la población, por eso es muy importante cuando uno está en el proceso de elección, revisar todos esos planes que ellos presentan y preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo me relaciono si ese partido gana con las propuestas que él tiene? Y esas propuestas no solamente es macro para la población panameña, sino que esas propuestas deben bajar y deben ser presentadas a todo aquel que quiera ser representante porque su área necesita de salud pública. Por el que quiere ser diputado o legislador, entonces usted pregunte, bueno, ¿y cuáles son los aspectos de salud que usted va a plantear y usted va a desarrollar? Y también por los planteamientos que hace el ejecutivo, el partido que llegue al poder. Entonces es muy importante señalar y tener conocimiento, y cada día más la exigencia va a ser superior. Por ejemplo, el político tiene que saber o tener un equipo de estadísticos y demás que le determinen a él cuántas personas, cuál es su área, bueno, una serie de cosas, qué es lo que tiene en materia de salud, porque la población se lo va a exigir. Un ejemplo, si nosotros comenzamos a escudrillar qué tiene Panamá Oeste nada más que tiene el hospital Nicolás Solano, que ya lo hemos visto que es un hospital regional, que eso se ha quedado. ¿Cuántas policlínicas tiene Panamá Oeste? Creo que una en Rajal y otra en La Chorrera. ¿Cuántos centros de salud tiene? Creo que Chorrera tiene un poquito más, Arregen creo que nada más que tiene uno o dos. ¿Cuántos Misacaxi tiene? ¿Cuántas policlínicas tiene? ¿Cuánta población tiene Panamá Oeste en la actualidad? Entonces, toda esa población va a demandar, y cuidado que estamos llegando me gustaría saber, por ejemplo, cuántos viven en esta área. A lo mejor esta población estaba por 700,000, a lo mejor estemos llegando a el millón de personas. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de esta región? Entonces, ¿qué hacen los partidos? ¿Qué hacen las membresías de los partidos políticos? Entonces ellos configuran sus planes y venden sus planes. ¿Qué es lo que tenemos que tener los electores? Los electores tenemos que tener claro que cuando te vienen a tocar la puerta, tú vas a revisar, bueno, en materia de basura, ¿usted qué tiene? En materia de salud, ¿usted qué tiene? En materia de vivienda, ¿usted qué tiene? De agua potable, etcétera. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Porque la persona le pregunta cómo lo va a hacer. Entonces, porque ya hemos visto que para ser ministro, nada más que tengo que tener 25 años, para ser representante, nada más que tengo que tener 18 años para ser representante un corregimiento. Para ser diputado, yo nada más que tengo que tener 25 años. Ajá. Y para ser presidente de la República, yo nada más que tengo que tener 35 años y saber leer y escribir. Ajá. Entonces, yo tengo que tener, o sea, político, o sea, se puede llegar, como digo yo, a esos puestos por tómbola. Ajá. Pero yo como elector tengo que saber y tengo que exigir a ese que voy a elegir y escoger en el momento determinado el mejor,
¿Qué es lo que me está brindando? ¿Cómo yo voy a ser beneficiada y desarrollar mi área en ese periodo? Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros que lo vamos a ver ahora? Entonces, nosotros cada 5 años, ¿cuántos años han transcurrido de 1990 a la fecha? Más de 30 años. Entonces, cada 5 años nosotros estamos viendo un librito, con diferentes palabras. O a veces palabras como se las voy a leer tan igualitas. Entonces, si cada 5 años yo voy a estar cambiando en materia de salud, ¿cuál entonces va a ser mi alcance? Si nosotros hubiéramos, me parece estar en 1947, si a lo mejor nosotros hubiéramos tenido los prohombres, los presupuestos y todo lo demás en 1947, hubiéramos desarrollado nuestro código sanitario, por favor, nosotros fuéramos extraterrestres. Y lo mismo está ocurriendo ahora. Que la pandemia nos ha golpeado la cara de ver nuestras deficiencias y nuestros descuidos en materia de salud. No es crear infraestructura por crear infraestructura, sino verdaderamente una programación, y eso comprende verdaderamente cuál es la política, cómo me proyecto yo como ciudadano en materia de salud en 20, 25 años, en 5 años. Entonces, cuando se comenzó después del quinquenio de 1990, vino el quinquenio de 1994 a 1999. Ahí se comenzaron a introducir las políticas públicas en materia de salud. Esas políticas públicas se materializaron en establecer un sistema de rectoría y un desarrollo de un proceso de descentralización. En el sistema de rectoría sí hemos sido a lo largo de estos 30 años un poco exitosos, porque la población está clara que los problemas de salud, quien lleva la rectoría, y lo hemos probado ahora en esta pandemia en materia de salud, es el Ministerio de Salud. Pero también hemos descentralizado algunas cosas, pero no todas las cosas las hemos descentralizado en materia de salud. Esto estaba basado en aquella época, 1994-99, en una dirección y una conducción política, en el desarrollo de investigaciones, regulaciones, desarrollo de recursos humanos y administración de las finanzas. Entonces, la descentralización debía descansar sobre el nivel local, coordinación intra y extrasectorial, participación social, la participación de la comunidad, promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, atención primaria, financiamiento, sistema de información. Yo tengo que estar al tanto con todo, y ahora en este momento se ha aprobado. Yo tengo que alcanzar los niveles de tecnología, monitoreo, supervisión y capacitación. Por primera vez aparecen en el área del Ministerio de Salud cuál era la misión en aquella época. La misión del Ministerio de Salud era un desarrollo humano sostenible para la población panameña, sujeto de la acción mediante los niveles de bienestar, calidad a través del desarrollo profesional y técnico reflejado en hábitos saludables. Y mi visión era una salud integral para la población y el ambiente, que es deber de todos los panameños. Entonces se llamó Salud Igual para Todos y con Todos.
basado en principios y valores, en igualdad, integralidad, responsabilidad, participación social, intersectorial y solidaridad. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Vino el gobierno de 1999 al 2004. Entonces ya yo no dije qué era lo que yo quería y había visualizado en el quinquenio anterior. Entonces yo dije que ahora yo quería un plan de desarrollo económico, social y financiero con inversiones de capital humano. Entonces yo quería, mi objetivo principal era universalizar la salud, impulsar el modelo de atención primaria, la gestión, mejorar la calidad. Mire, ¿desde cuándo estamos mejorando la calidad de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud? Mayor autonomía financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cambié mi visión. Mi visión era líderes en fortalecer la salud y la calidad de la vida humana de frontera a frontera. Y entonces yo era una entidad rectora con compromiso para garantizar la salud integral en forma física, mental, social y ambiental de la población panameña. Yo creé para esa época políticas y estrategias para el Ministerio de Salud que tenían que ver con un pacto nacional, con el desarrollo humano sostenible, con un marco regulatorio, con los accesos a los programas, con los ambientes sanos, laborales, etcétera, con la investigación y el desarrollo tecnológico, con la estrategia de promoción de la salud, con la red de servicios públicos, con la capacidad de los sistemas y los apoyos logísticos, con el mejoramiento continuo, con el desarrollo de nuevas competencias, con la efectividad financiera en la gestión y un programa nacional de inversiones y cooperación. Entonces, yo dije, bueno, como lo dije anteriormente, yo señalé que ya yo no iba a ser y que salud igual con todos y para todos y con todos, sino que yo iba a liderizar de frontera a frontera. Entonces, ¿cuántos ahí habían transcurrido? 10. En el programa 2004-2009, yo dije que iba a ser un programa general de reformas al sistema nacional de salud. Voy a crear políticas y voy a crear modernización dentro del sistema. Señores, vamos a quedar aquí para la próxima clase para ver lo interesante que se plantea para los años siguientes. Entonces usted comenzará a preguntarse por qué nuestra salud no arranca como debe ser. Bueno, buenas noches y nos estamos viendo en la próxima clase.